En fin, pero, bueno, retomamos el cuarto video, pero eso no quita la utilidad que se tiene. A veces estamos dados a que lo complejo es lo bueno, pues, o lo que se supone es lo que nos piden, y si un asesor nos pide un informe y entonces si no lo hacemos las poco de cosas de coeficientes, de las pruebas, transformaciones, etcétera, etcétera, entonces nos sentimos como regular o que de pronto nos lo rechazan. No, estas pruebas realmente, si ustedes lo analizan, son simples, son fáciles, pero es que están apalancados en situaciones de orden, de ubicación, sentido común diría yo. Y eso no quita mérito de que con eso se llegan conclusiones igualmente válidas. Entonces, no es que se demerite la prueba, sino que debemos es de aplicarlas en los casos que obviamente toque y darle la rigurosidad en la interpretación del caso. Bien, entonces vámonos a compartir escritorio. Yo tengo abiertos dos archivos, el que hicimos ahora que nos dio muy sencillito, y el de el de empleados, que también lo hemos trabajado en varias oportunidades. Entonces aquí tengo el sencillito, digo yo el sencillo es el que estábamos hablando de los días, pero en el Excel, en el SPS, perdón, el solo copiar y pegar acá no nos casaba porque venían texto. Entonces lo que sí quiero acordarles es que aquí en el SPS, en la vista de variables, lo debemos de colocar numérico en los dos para que nos pueda salir nos pueda funcionar la prueba, pero sí podemos mantener sus escalas originales, nominal el uno y escala la otra. Eso sí, es lo que debemos hacer. Los valores hay que colocarlos, por lo tanto lo que yo digité fueron 1, 2, 3, no las letras. Si coloco las letras, no podría, o sea, si yo digito es Laureles, Belén y San Juan, o sea, copio tal cual como estaba en Excel, aquí no podría quedarme numérico, porque obviamente las letras no son numéricas, entonces si lo cambio se me borra todo ese texto. Por lo tanto, lo que necesito en la digitación, en los datos originales, y aquí voy a dar el botón de códigos, son los números 1, 2 y 3. Muy bien. Aquí ya observan entonces los datos se copian o se digitan tal cual. Aquí me está entrando unas cositas que ahí ya queda bien. Por lo tanto, podemos hacer el procedimiento tal cual, analizar, no paramétrica, caja de cuadro antiguo y alcanzan a ver poquito, pero vamos a mantenerlo ahí, K muestras independientes. Y ahí están los dos. Voy a restablecer. Aquí estamos, sucursal bancaria, pasa para acá, días de mora, y aquí tengo que definir el rango. Si fueran dos nomás, entonces estaría más bien en la prueba de Manwin. Entonces aquí debo de darle un mínimo, el número 1, y el 3, que fue lo que digité. Pero cabría para darle más opciones, el 1 al 5. Puede ser que no nos interese. Yo estuve explorando en la base una de las bases de Jairo, y resulta que había un número casado, creo que hay uno nomás. Entonces no me corría. Pero uno cuando sucede eso, podría pensar en arranque en 2, o sea, mínimo 2 hasta el 5. Pues ahí puede aplicar la prueba. Está eliminando el número 1 que no le interesa por X o Y razón. O sea que lo que sí es cierto es que uno recodifique de tal manera que los que estén en ese rango sean los de interés, según los objetivos. Entonces aquí le damos continuar y ya vamos a encontrar, pues obviamente lo que conocemos. Le doy a aceptar, ya mi ventana del SPS no está tan grande porque ya la tengo como organizadita, así pequeña, adecuándola a los bordes, en fin, y aquí ya me dio el rango promedio y lo que ya conocemos. Pues bien, ya hicimos la cajita y sesgo, en fin, pero entonces ahora quiero hacer unos cambiecitos. Vamos a suponer que voy a forzar
para efectos de captar el mensaje más. Aquí está el 3, tengo más poquitos datos de la sucursal 3 que San Juan. Estoy viendo muchos valores muy grandes ahí. 18, bueno, no importa, vamos a ser más extremistas, vamos a suponer que en esa sucursal definitivamente están muy morosos, para forzar aquí un poquito el tema, y resulta que lo que pasó fue esto, o sea, le cambié unos valores. Puedo pensar en que el 1, bueno, tiene un 28, pongámosle un 16, a ver, este 28 también era más poquito, pongámosle un 17, dejémoslo otro así, aunque hay que un 29 grande, pero le hice unos pequeños cambios a eso. Veamos cómo nos daría la prueba. Analizar, me fui por el atajo, está todo eso listo ahí, y le voy a dar a aceptar. Pues bien, el primer detalle, y ahí sí fue casualidad también, es que el rango promedio de Laureles y de Belén dio lo mismo. Eso sí es una coincidencia pues tremenda, porque ahí cambiamos los datos así al azar, o al azar no, lo que me salió. Entonces, rangos promedios está dando 7 y 7. Y el de San Juan, el rango promedio 16. Obviamente muy distinto al otro. Pero antes de ir a hacer esa reflexión, entonces me vengo para el SIC. Y estamos viendo que dio menor de 0,5. Por lo tanto, hay diferencia. Claro que hay diferencia. Pero entonces me vengo, obviamente, al rango promedio y ahí detecto cuál es el que hay diferente. Es obviamente el 16, ¿cierto? Ahí se ve, ahí no hay duda. Ahora, que entonces, ¿cuál es la prueba técnica? En fin, no, es que ahí pueden hacerse cosas más simples, como estas. Veamos cómo nos queda entonces. No, aquí no aplicamos post-hoc porque no estamos utilizando no paramétrica. La no paramétrica todavía no tiene implementado realmente en el software la prueba post-hoc. Si hay una posibilidad de mirar los intervalos con una formulita más artesanal y más manual, y por ahí tendría que ser. Yo siempre sugiero el tema del gráfico, porque siempre que en mi gráfico me marca diferencia, se refleja en la prueba, o viceversa. Lo que hay que saber es cuál gráfico. Entonces, si los datos no son normales, yo me voy a ir con la caja y sesgo. Pero si los datos hubieran sido normales, el gráfico a usar es el de barras de error. Ahí hay una diferencia importante. Vamos a mirar entonces si la forma de los datos sí es distinta. Entonces me voy por gráficos. Llegamos a cuadro. Bueno, aquí sí me voy a mover un poquito porque lo vean bien. Gráficos, cuadro de diálogo y busco diagrama de caja. Distinto el de barras de error. Si el trabajo fuera paramétrico, o sea, con el ANOVA, el que se sugiere es barras de error. ¿Por qué? Ahí los dejo para que me lo piensen un momentito. Voy para diagrama de caja. En este caso, pues no voy a agrupar nada, voy a hacer el simple. No voy a mezclar varios. Y ahí tengo entonces, voy a restablecer para volverlo a hacer, las sucursales en las categorías y los días de mora van acá. Muy bien. Si quisiera hacerlo por filas y otras variables, si tuviésemos ahí, después se mira esto y por ahí ya se ha trabajado alguna vez. Y le vamos a dar a aceptar. En opciones está para títulos y todo eso. Y entonces aquí veamos qué nos da, porque este sí no lo tenía, no sabía qué nos da. Pero sí se intuye, ¿no? Vamos a correr otra vez un poquito a mi mitad de mi ventana. Y se intuye es por lo que habíamos calculado los datos. Entonces, ¿qué sucedió? Lo predecible. Ya hay una caja, aquí se ve perfectamente, que no traslapa. Observen, no está traslapando a las otras. Valga decir, esta que es San Juan, arranca en 30 y pico y se fue a 50 y tanto.
y ninguno de los otros llega por allá. Por lo tanto, aquí hay una evidencia tranquila y fácil de detectar cuál es la sucursal diferente. O sea, con el SIG detecté el diferente. O mejor, detecté que habían diferencias. Con el gráfico confirmo cuál es el distinto y me apoyo también incluso en redacción si quisiera con los rangos promedio. Ahora, hay veces que si es normal, este gráfico puede que no falle, ¿sí? Por eso se hace el de barras de error. Pero entonces aquí ya estamos viendo cuál es el distinto y ya sabemos que en San Juan es donde hay más morosos. Y además se podría analizar la forma pues, de los datos. Aquí hay una asimetría positiva, o sea que la mayoría de todas maneras está concentradito más en los 30 y pico días de mora, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, me captan la idea entonces, o me hice entender en esa idea de cómo complemento para detectar cuál o cuáles son los distintos. Aparte del rango promedio, entonces sería el tema de las cajas y sesgos. Y a mi modo de ver, no sé si es que me sesgo yo también mucho para este gráfico, en una presentación es mucho más entendible figura que unas pruebas post-hoc si estuviéramos en la paramétrica. Sí, claro, vamos a hacer el ejemplo de barras y errores, puede ser con este mismo, pero voy a decir por qué. Observen cómo nos da. Claro que el otro por la evidencia nos va a dar similar, pero sí que voy a hacer las reflexiones del caso. Observen, aquí se movió casi que de 30 y tanto, 50 y pico, en fin. Vamos a hacer el gráfico de barras de error. Entonces, corro un poquito, gráfico, cuadro de diálogo, barras de error. La salida es similar, o la primera caja de diálogo es similar, voy a hacer barras simples, para este caso. Si tuviera otra variable sexo o cualquier otra cosa, pues la podríamos pensar. Es más, saldría así, hombres, mujeres, a ver cómo están de morosos, unos u otros. Se me está moviendo el que no era. Aquí entonces paso sucursal a mi eje, días de mora a la variable, y observen que aquí está intervalo de confianza para la media. Viene por defecto así. Entonces, pues, generalmente se trabaja así. Pero entonces, si yo voy a hablar de un intervalo de confianza para la media, lo que estoy presumiendo, lo que yo ya hubiese validado, es que mis datos fueran normales. Y eso es lo que quería diferenciar. Cuando mis datos se comportan normales, entonces el que hacemos es el de barras de error. Si no se comportan normales, entonces usamos el otro. Aunque aquí me da algunas otras posibilidades. No, ahí dice ya, pero no me da para la mediana ni eso, ¿no? Únicamente intervalo de confianza para la media. Entonces aplica es cuando la media es útil. Por lo tanto, cuando es normal o cuando es una estadística paramétrica. Le damos a aceptar y miramos las diferencias de los dos gráficos. Observen que ya el gráfico de... Bueno, voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se observe en la pantalla. Ahí estoy moviéndolo un poquito. Y aquí me quedan los tres. Subámoslo aquí. Y entonces, ¿qué tengo? Pues precisamente que ya no es una cajita con sesgos. Ahí ya la traté, ya lo mostré ya mejorcito, creo yo, que lo ven mejor. Ahí está. Laureles, Belén, prácticamente igualitos. Y San Juan no traslapa. No traslapa, porque en última lo que me está construyendo son, lo que hay en el centro es el promedio. Y de ahí hacia los ejes, o sea, hacia los bigotes, está trabajando con 1.96 desviaciones estándar. O sea, aplicando el intervalo de confianza del 95, eso es lo que me está haciendo. Dicho de otra manera, me está diciendo, me parece útil, que para San Juan los días de mora en sus usuarios están entre aproximadamente 30 y 52 días. Con una confianza del 95%. Si fuera normal, entre otras cosas, ¿no? Vuelvo y reitero.
Pero miren que es un gráfico que ilustra, pues, me parece útil. Además veo que en Laureles es estrecho el intervalo. Estos son posibilidades de hacer análisis y reflexiones y comparar, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí en lo último trato de llegar a dos, no sé si conclusiones, pero sí como unos llamados. Si mis datos son normales, yo utilizo y esto se reflejaría exactamente en las pruebas post-op. Nunca ha fallado ese detalle, bueno, yo lo he hecho y siempre que me da aquí diferencia, voy y hago allá y me dan. Y obviamente el que es distinto se marca fácil. ¿Sí? Si no da normal, entonces utilizamos caja y sesgo, porque la raya que hay en la mitad en caja y sesgo es la mediana. La bolita que hay aquí es la media aritmética. Pero sí detecto cuál es el distinto. Si fuésemos como está. Todo eso después de haber identificado, o antes también incluso, si hay diferencias o no con las pruebas, en este caso Kruskal-Wallis. Aquí en el ejemplo que forcé, me dio 0,06. Evidentemente hay diferencias, en el rango promedio también me lo afirma, y luego hago el dibujo y con mayor veracidad pues se evidencia el detalle. Bien, comentarios adicionales, inquietudes, ven la aplicabilidad en uno u en otro. Les recuerdo entonces que estamos aquí, voy a mover otro poquito aquí para que observen más, no paramétrico, estamos muy movido, no alcanzan a ver todo, está chi cuadrado binomial, rachas, Kolmogorov, muestras independientes, K muestras independientes fue las que trabajamos hoy. Vamos a mirar luego K muestras relacionadas el próximo lunes, que es la prueba de Friedman. Y de ahí ya llenamos vacíos y huequitos que tienen cada una de ellas opciones de otro set de pruebas. Pero también con alguna base de datos ya predefinida o que alguno de ustedes me envíe, se hará el ejercicio correspondiente de algunos objetivos y que se puedan trabajar las diversas pruebas que hemos hecho. Como dejamos la semana larga, entonces ahí se diseñaría algún ejercicio para que ustedes practiquen y puedan trabajar. O espero las sugerencias del caso de cómo podemos fortalecer y que ustedes se apropien de estas técnicas que definitivamente no son complejas, pero que como todo en la vida siempre habrá que practicar de alguna manera. Voy a parar